Vamos a los Estados Unidos, nos vamos a la ciudad de Nueva York. Discurso del presidente Javier Milei en la Asamblea General de Naciones Unidas. Esto decía: no vengo aquí a decirle al mundo lo que tiene que hacer. Vengo aquí a decirle al mundo, por un lado, lo que va a ocurrir si las Naciones Unidas continúan promoviendo las políticas colectivistas que vienen promoviendo bajo el mandato de la Agenda 2030. Esta organización dejó de velar por los principios esbozados en su declaración fundante y comenzó a mutar. Una organización que había sido pensada esencialmente como un escudo para proteger el reino de los hombres, se transformó en un leviatán de múltiples tentáculos que pretende decidir no solo qué debe hacer cada Estado-nación, sino también cómo deben vivir todos los ciudadanos del mundo. Así es como pasamos de una organización que perseguía la paz a una organización que le impone una agenda ideológica a sus miembros. Lo que se está discutiendo esta semana aquí en Nueva York, en la Cumbre del Futuro, no es otra cosa que la profundización de ese rumbo trágico que esta institución ha adoptado. Quiero ser claro en la posición de la agenda argentina. La Agenda 2030, aunque bien intencionada en sus metas, no es otra cosa que un programa de gobierno supranacional de corte socialista, que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los Estados-nación y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas. Es una agenda que pretende solucionar la pobreza, la desigualdad y la discriminación con legislación que lo único que hace es profundizarla. Así, hemos visto cómo una organización que nació para defender los derechos del hombre ha sido una de las principales propulsoras de la violación sistemática de la libertad, como por ejemplo con las cuarentenas a nivel global durante el año 2020 y que debería ser considerado un delito de lesa humanidad, como la de Cuba y Venezuela, sin el más mínimo reproche. Sistemáticamente se ha votado en contra del Estado de Israel, que es el único país de Medio Oriente que defiende la democracia liberal. Tampoco la organización ha cumplido satisfactoriamente su misión de defender la soberanía territorial de sus integrantes, como sabemos los argentinos de primera mano en la relación con las Islas Malvinas. Sin duda es un discurso que ha sido muy importante porque el presidente Milei ha asentado la posición de la República Argentina, ha dejado frases que han sido polémicas. Lucrecia, decíamos antes, ha sido un discurso complejo también. Lo que querríamos saber es cómo impacta esto en la economía argentina, en los mercados, porque supongo que todas esas frases y esta no participación en el pacto, no, por supuesto, en esta agenda de la ONU, tiene algún impacto en lo económico, en los mercados, en el estado de nuestro país. Bueno, Flor, lo comentábamos al inicio de esta edición, el discurso del presidente Javier Milei era un discurso como el que se esperaba. Desde hace días se sabía que el presidente Javier Milei iba a llevar a cabo un discurso anti la Agenda 2030. Recordemos que ayer el presidente Javier Milei estuvo en el inicio de las operaciones bursátiles de la Bolsa de Nueva York y que la respuesta ante su discurso que dio ante invitados e inversores fueron variadas. Por un lado tuvimos a los bonos que tuvieron un repunte de un 0,26%, mientras que las acciones tuvieron una baja promedio del 3%. Para saber las consecuencias que va a tener el discurso vamos a tener que esperar a la jornada del día de mañana, porque al día de hoy las acciones y los bonos ya habían cerrado, así que recién mañana vamos a conocer esos datos. Lo que hay que tener en cuenta es que el dato que le está preocupando al mercado fue la condición que marcó ayer el presidente Javier Milei como salida del cepo. Hubo una cierta confusión sobre las declaraciones del presidente porque aseguró que se va a salir del cepo cuando la tasa de inflación sea del 0%. Muchos medios tomaron esta información, pero después el presidente tuvo que salir a aclarar qué quiso decir con eso. El cepo se levanta cuando la inflación llega al 0%. Y bueno, hubo muchos analistas, ¿no?, que decían, bueno, pero con una inflación al 0%, ¿cuándo? Evidentemente no se quiere levantar el cepo. Esa fue una de las lecturas que se hicieron. Esa fue una de las lecturas. Lo que quiso decir el presidente Javier Milei es que vos tenés hoy una inflación del 4% observada. El IPC del mes de agosto fue del 4,2%. Sí. De ese 4%, un 2,5% lo conforma la inflación que lleva a cabo el gobierno mediante las microdevaluaciones del dólar oficial y
y un 0,5% se compone de la inflación internacional. Lo que quiere decir el gobierno es que cuando ese 1,5% restante sea cero, ahí se va a venir a levantar el cepo. Hay muchos en el mercado que consideran que falta mucho para que ese 1,5% llegue, porque falta acomodar precios relativos de la economía como pueden ser las tarifas. Pero en las proyecciones del gobierno eso estaría pronto por llegar. Pero vamos a ver si querés lo que dijo el presidente Javier Milei en materia económica en la ONU. Muy bien, lo vemos. En el plano económico se han promovido políticas colectivistas que atentan contra el crecimiento económico, violentan los derechos de propiedad y entorpecen el proceso económico natural, llegando a impedirle a los países más postergados del mundo gozar libremente de sus propios recursos para salir adelante. Regulaciones y prohibiciones impulsadas precisamente por los países que se desarrollaron gracias a hacer lo mismo que hoy condenan. Se ha promovido además una relación tóxica entre las políticas de gobernanza global y los organismos de crédito internacional, exigiéndole a los países más relegados que comprometan recursos que no tienen en programas que no necesitan, convirtiéndolo en deudores perpetuos para promover la agenda de las élites globales. Bueno, importante, ¿no? Porque habló de economía, habló de élite. La palabra élite y de privilegios prevalecieron hoy en ese discurso, en la totalidad del discurso. Bueno, tiene que ver con las ideas que cree Javier Milei que se imponen en estos organismos internacionales. Me quedaría sobre todo con la parte de la que habla de una relación tóxica de ciertos países emergentes, como puede ser la Argentina, con organismos internacionales, con las exigencias y el ofrecimiento de que tomen créditos. Claramente está hablando del crédito que tomó la Argentina, y estas definiciones se dan en el marco de las negociaciones por un posible nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Los analistas no creen que esos acuerdos lleguen para este 2024. Recién el gobierno lo estaría pensando para el 2025, con fondos frescos que contribuyan a las reservas del Banco Central de la República Argentina, que hoy están siendo muy beneficiadas por lo que se conoce como el blanqueo de capitales, producto de lo que se conoce como el encaje. Cuando se lleva a cabo un depósito en una cuenta bancaria, eso deriva a las reservas del Banco Central. Hay una definición clave que tiene que tomar en las próximas horas el ministro de Economía, que tiene que ver con la continuidad o no, la prórroga o no de este blanqueo de capitales, con la que el gobierno asegura que quiere reactivar la economía, que es el otro punto que está haciendo falta en este programa económico, porque la desaceleración de la inflación se podría decir que ya lo logró, pero faltaría un repunte de la actividad con mayor profundidad. Muy bien, Lucrecia. Bueno, esta es la pata económica, importante lo que señalaba el presidente Milei en la ONU, pero ahora también vamos a compartir parte del discurso donde el presidente, hace referencia a la palabra libertad. Dice que la Argentina está viviendo un cambio profundo. Lo vemos. Una organización que en vez de enfrentar estos conflictos invierte tiempo y esfuerzo en imponerle a los países pobres qué, cómo y deben producir, con quién vincularse, qué deben comer y en qué creer, como pretende dictar el presente pacto del futuro. Por eso quiero hacer una advertencia. Estamos ante un fin de ciclo. El colectivismo y el postureo moral de la agenda woke se han chocado con la realidad y ya no tienen soluciones creíbles para ofrecer a los problemas reales del mundo. De hecho, nunca las tuvieron. Siempre ocurre lo mismo con las ideas que vienen de la izquierda. Diseñan un modelo acorde a lo que el ser humano debería hacer, según ellos, y cuando los individuos libremente actúan de otra manera, no tienen mejor solución que restringir, reprimir y coartar su libertad. Nosotros en Argentina ya hemos visto con nuestros propios ojos lo que hay al final de este camino de envidia y pasiones tristes. Pobreza, embrutecimiento, anarquía y una ausencia fatal de libertad. La Argentina, que está viviendo un proceso profundo de cambio en la actualidad, ha decidido abrazar las ideas de la libertad. Sepa también que la Argentina no acompañará ninguna política que implique la restricción de las libertades individuales, del comercio ni la violación de los derechos naturales de los individuos. No importa quién la promueva ni cuánto consenso tenga esa institución. Por esta razón, queremos expresar oficialmente nuestro disenso sobre el Pacto del Futuro firmado el día domingo e invitamos a todas las naciones del mundo libre a que nos acompañen, no solo en el disenso de este pacto, sino en la creación de una nueva agenda para esta noble institución, la agenda de la libertad. A partir de este día, sepan que la República Argentina va a abandonar la posición de neutralidad histórica que nos caracterizó y va a estar a la vanguardia de la lucha en defensa de la libertad.